Bienvenidos a todos. Hoy traigo conmigo a José Carlos González Hurtado. Necesita pocas presentaciones, pero para el que no lo sepa, el presidente de la EWTN, una red católica mundial que tiene televisión, radio, redes sociales. Y bueno, José Carlos también ha escrito el libro de la evidencia científica de la existencia de Dios, que es también por lo que es más conocido. Y bueno, la primera pregunta que te quiero hacer, José Carlos, es ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Muchísimas gracias por venir, Fernando. Muchísimas gracias por traerme a tu podcast y pues bien, gracias a Dios estoy bien. Ujú. Pues quiero empezar fuerte contigo, José Carlos, porque dijiste en una de las entrevistas que te hicieron que Dios interviene a lo largo de la historia, que eso es lo que nos diferencia a los cristianos muchas veces de otras religiones que quizás piensan que hay un motor inmóvil o un origen solamente y que ya no interviene más a lo largo de la historia. Y te quiero preguntar ejemplos de cómo interviene Dios a lo largo de la historia y si puede ser con alguna experiencia personal, mejor. Es una vamos a ver, eso se puede contestar de forma macro, por decirlo de una forma así. Es decir, por ejemplo, cada vez que el universo podía haber ido mal, algo pasa para que vaya bien. O sea, te pongo un ejemplo. El universo tiene 13.700 millones de años. Eso lo sabemos fuera de toda duda, porque es esa donde ocurrió el Big Bang y está comprobado de forma experimental por varios satélites y de forma teórica también. Bien, pues lo lógico es que el universo hubiera colapsado. Después de haberse expandido por la fuerza de la gravedad, tendría que haber colapsado y haber hecho lo que se llama el Big Crunch. Y sin embargo no pasa. ¿Y por qué no pasa? Bueno, pues porque hace 8.000 millones de años aparece una cosa que se llama la constante cosmológica que hace que el universo se siga expandiendo. Ujú. Esa constante cosmológica está afinada, Fernando, a 120 dígitos. Es decir, es 0,0000, 120 veces y al final 139. Si no fuera 120 dígitos, si no fuera 119 o 121, o en lugar de 139 fuera 125, ni tú ni yo estaríamos aquí, el universo no existiría. Nadie en física piensa que la constante cosmológica está así por casualidad. Eh, no es posible, está afinada de alguna forma que alguien ha querido que sea así para que tú estés aquí. Entonces eso, si quieres, de forma macro. De forma micro, pues yo le diría, todas las personas que tengan probablemente más de 10 años de edad, saben que en su vida han pasado cosas que gracias a Dios han pasado y no han pasado otras que gracias a Dios no han pasado. Y estas últimas, por ejemplo, ellos sí querían que pasara. Yo, tú has tenido momentos en que, jo, pues a mí me gustaría que elige lo que tú quieras. Entrar en esta universidad, que Pepi me quisiera, que no lo sé. Y gracias a Dios, ni Pepi te quiso, ni entraste en esa universidad porque la universidad se fue al garete, o Pepi resultó ser una eh, que no te convenía, vamos a decirlo así. Entonces, eso nos ha pasado a todos. Entonces, bueno, alguien lo llamará suerte. Lo que pasa es que las probabilidades de que eso pase en todas las vidas consistentemente, pues parece que es improbable. Ujú. Y luego además tienes un poco la certeza de que eso ha sido así porque alguien ha querido que sea así. Ujú. Y luego hay otras veces que no lo ves, ¿sabes? Que te ocurre una desgracia y no entiendes por qué te ha ocurrido la desgracia. Entonces, la ventaja que tenemos los cristianos, eh, y yo diría que hasta cierto punto probablemente todas las personas que tienen religión, es que vemos en ello que Dios está detrás e incluso si no lo entendemos, lo entenderemos. Es decir, de esas veces que sí lo entendimos, porque gracias a Dios vimos las consecuencias de aquello que había podido pasar o las consecuencias positivas de aquella desgracia que creíamos que era una desgracia y luego resultó no serlo, pues decimos, bueno, pues esto probablemente ha pasado para un buen fin. ¿Por qué lo sabemos los cristianos con seguridad? Porque nos lo ha dicho Jesucristo, que es quien puede decirlo. ¿Por qué digo eso? Porque Jesucristo es Dios. Y una de las características de Dios es que no puede mentir. Y esto se nos olvida muchas veces, es que si Jesucristo nos dice todo es para bien para aquellos que aman a Dios, y nos lo dice a través de San Pablo en la carta de los Romanos, nos está diciendo exactamente eso, Fernando, que todo es para bien para aquellos que aman a Dios. Y como Él no puede mentir, necesariamente todo es para bien para aquellos que aman a Dios. Ahora, lo que yo suelo hacer el énfasis es a los que aman a Dios. Si no, si no amas a Dios lo tenemos un poco más difícil.
Y Dios solo interviene cuando se lo pedimos, y te hago esta pregunta porque si no interviene cuando se lo pedimos, entonces no está respetando a veces nuestro libre albedrío, ¿no? Vamos a ver, ¿Dios interviene cuando se lo pedimos? Sí, siempre. ¿Por qué? Porque una vez más nos lo prometió. Él dijo, pedid y se os dará. Ujú, Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y una vez más, eso lo dice aquel que no puede mentir. De tal forma que pedid y se os dará. ujú, Ahora, dos consideraciones. Él no dice pedid A y se os dará A. Él dice pedid y se os dará. Se os dará algo. Él tampoco dice que se te dará en ese momento y de la forma que tú quieres y ¿sabes? Empaquetado con un lazo exactamente como tú lo quieres, porque no es eso lo que dice. Él dice pedid y se os dará. Él no dice no pidáis y se os dará. Lo digo porque una de mis, si quieres, cruzadas es recordar a la gente que tiene que pedir, que tiene que rezar. Y la oración, aparte, hay muchos tipos de oración, pero bueno, una es para dar gracias y otra es de petición. Y es quizá la oración que más se usa, porque, bueno, pues los seres humanos necesitamos un montón de cosas y se lo pedimos a nuestro Padre, que es Dios. Entonces, sí, pedimos y se nos dará. Y siempre suelo decir, Fernando, que solo hay dos, no sé si tú no tienes hijos, no, pues los que tenemos hijos sabemos que cualquier hijo que te pida algo, tú se lo das. Lo que pasa es que le das de estas tres formas. Si mi hijo, Diego, me llega y me dice, papá, quiero un helado, le puedo decir tres cosas. Sí, fenomenal, hace mucho calor, es el momento, toma un helado. Es decir, sí y se lo doy ahora. Segunda posibilidad, sí, pero no ahora porque vamos a comer después de comer. Es decir, cambio el tiempo. Y la tercera es, no, no te doy un helado porque no es bueno para ti, pero tengo algo mejor. Pues, ¿por qué no te tomas esta fruta? ¿O por qué no te tomas no sé qué? ¿O por qué? Solo hay esas tres posibilidades. Sí, te lo doy ahora, sí, te lo doy luego, o no, pero te doy algo mejor. Eso es lo que Dios hace. ¿Dios respeta nuestra libertad? Claro que sí. Tú le has pedido. Él no te dice, él no te ha obligado a pedir. En el momento en que tú le pides, él acciona sobre eso. Y luego, hay veces que nos da incluso sin pedirlo. Eso es providencial. Y muchas veces, si quieres, tengo un truco de decir, oye, Dios mío, dame lo que tú sabes que es mejor para mí. ujú, Entonces, si quieres, ocupas todo el espacio y dices, mira, yo no estoy muy seguro de qué es lo mejor para mí. No sé si es lo mejor para mí esta entrevista. ujú. Yo creo que sí, pero oye, pues dame lo que crees que es mejor para mí. Si todo lo que nos da Dios es bueno, esas pruebas que a veces nos da y nos pone también deben de ser buenas. Pero me cuesta mucho diferenciar entre prueba y tentación, porque Mm. claro, en Job le puso una prueba, pero hay veces que durante el día lo que tiene son tentaciones. Entonces, ¿cómo diferenciar? O a lo mejor la tentación es una prueba también. Ujú. La tentación es una prueba también. Las pruebas, vamos a ver, lo que yo digo, entiendo tu prueba como nos pone algo que no es necesariamente lo que queremos y sin embargo sí es bueno para nosotros. Vamos a hacer dieta es bueno. ¿Nos gusta? No. No. Hacer ejercicio es bueno. Ujú. ¿Nos Sí. gusta? No. Cuando te machacas por la mañana en el gimnasio, por la tarde en el gimnasio, te encanta, ¿verdad? Es una cosa fantástica. No. Y sin embargo, sí es bueno. Es decir, hay determinadas cosas que son buenas para nosotros y que no nos gustan en ese momento. Y además, pasan en el mundo físico, natural, como para recordarnos que en el mundo espiritual pasa lo mismo. Es decir, si tú en cuaresma, como dice la iglesia, das limosna y además haces un sacrificio, pues ninguna de las 2 cosas es, si quieres, natural en el sentido de que nos encanta hacer sacrificio. Puedes dejarte el chocolate o puedes hacer un sacrificio y ahora llevo un tiempo duchándome con agua fría, sacrificándome para ofrecerlo. Y te puedo asegurar que según entra el invierno empieza a ajustarme cada vez menos. ¿Pero eso es bueno? Sí. Además resulta que ducharse con agua fría es bueno para la salud. Ahora es enormemente incómodo. ¿Vale? Entonces, del mismo modo, Dios nos pone esas pruebas para fortalecer nuestra voluntad o fortalecer nuestro espíritu. Pero no es que sean malas para nosotros. Es lo mismo, vuelvo al ejemplo de antes. Si mi hijo Diego me estuviera pidiendo
Él cree que es bueno para él tomar un helado en cada momento. Mm. ¿Es bueno? No. Y me surge la pregunta, José Carlos, porque la idea de Dios ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Los judíos pensaban en ese Dios más castigador, que daba lecciones, incluso un Dios separado de nosotros. O sea, era como una voz externa que estaba exterior a nosotros. Y nosotros los cristianos, pues, nos estamos llamados a convertirnos en templos vivos de Dios. Es decir, que sabemos que Dios está dentro de nosotros. Eso me hace preguntarme si nuestra idea de Dios seguirá evolucionando y si la que tenemos ahora es la correcta o hay una idea correcta de Dios. ¿Existe? Tal como tú lo dices, parece como si fuera contradictorio y no lo es. Ujú, El Dios de los judíos es el Dios de los cristianos. Dice Jesucristo, no vengo a cambiar ni uno solo de los mandamientos. Entonces, un error frecuente es decir, no, pues estamos haciendo a nuestro Dios según... No, Dios es eterno y es inmanente y por tanto no puede cambiar. Cómo nosotros lo entendemos es de forma distinta, pero Dios no cambia. mm, Entonces, hay que tener cuidado porque esto lleva también dentro del cristianismo a personas a decir, bueno, pues lo que antes no estaba permitido ahora sí. No, lo siento mucho o no lo siento mucho, pero lo cierto es que lo que es moralmente no permitido hace 1000 años es moralmente no permitido ahora. Y habría gente que querría otra cosa, pero eso no es más que un mal deseo. ujú. O sea, lo que va cambiando es nuestra forma de entender a Dios, ¿no? El misterio, porque es que además, si es el misterio, no se puede comprender. Sí, va cambiando, si quieres, tampoco cambiando, es decir, va aumentando Mm, nuestra forma. Pero hay que recordar una cosa también. La revelación, de acuerdo con los cristianos, se terminó con Jesucristo. Es decir, no hay más revelación. Con lo cual, cuando, te voy a poner un ejemplo, Jesucristo dice que las relaciones homosexuales no están permitidas, no se puede cambiar porque el que lo ha dicho es Dios. Entonces, a mí me gustaría, no, el mundo moderno. Mire, él lo dijo el que puede decirlo, y no tengo yo derecho a cambiarlo. Incluso si me gustara, incluso si quisiera. ujú, En cada momento de nuestra historia ha habido momentos donde no nos gustaban determinadas partes del Evangelio y hemos hecho como la vista gorda. ¿Vale? Es decir, bueno, en este momento de donde estamos es eso, pero hubo otro momento donde era pues la avaricia, otro momento era la crueldad, otra vez era la violencia. Entonces, no, pues realmente Jesucristo no quería decir amaos los unos a los otros. Mire, sí, eso es lo que dijo. ujú, ¿Sabes? Hay momentos donde lo que no queremos creer es el infierno. No, porque es que realmente Jesucristo no dijo, no, mire, lo dijo. Yo sé que es una de las cosas que es muy difícil hablar de ellas y que además no nos gusta ninguno, pero lo cierto es que Jesucristo nos dijo que sí, que hay infierno y que hay una condenación eterna. Y por mucho que yo le dé vueltas, eso está escrito desde los años 60 después de nuestra era, es decir, 10 años prácticamente después de que Jesucristo muriera. Está así aceptado por la Iglesia y por no la Iglesia católica, sino el cristianismo a lo largo de todos los tiempos, de más de 2000 años. Y eso es ahora a lo mejor lo que nos causa un poco de extrañeza en este momento en el siglo XXI. Pero en el siglo XVI era otra cosa. En el siglo IV era la Trinidad. Causaba verdadero sorpresa el hecho de que hubiera un Dios y tres personas. Eso ahora pues no causa ningún escándalo, pero insisto, en el siglo IV, en el siglo V, prácticamente todas las herejías eran referidas a la Trinidad. Eh, el mensaje no ha cambiado, nosotros nos intentamos acomodar a ello según estemos. Hay quien opina que Jesús escogió 12 apóstoles masculinos porque las mujeres en aquella época pues no se les escuchaba y por lo tanto tenía que coger hombres en lugar de mujeres a pesar de que tenía muchas discípulas. ¿Tú crees que en esa segunda venida, que bueno, al final no sabemos cuándo será, solo Dios conoce el día y la hora, eso cambiaría ahora en estos tiempos en los que parece que la mujer ya sí tiene algo más de voz y en esa segunda venida además nos revelaría toda esa verdad que dice, toda la verdad nos ha sido revelada, sino que será revelada al final de los tiempos cuando yo vuelva? Y también, perdona por añadirte otra pregunta a esta, es cómo crees que será esa segunda venida, porque hay sacerdotes que me han contado y dice, pues yo creo que será la cristificación de la humanidad, que no será una persona concreta que vendrá y será Jesús,
sino que será más la cristificación de todo el mundo. Me gustaría saber qué quiere decir la cristificación de todo el mundo. Quiere decir que todo el mundo intentaría vivir como Jesús, Em, intentaría comportarse como el Cristo sin ser el Cristo. sí. Em, no lo sé, lo que pasa es que suena a deificación de la humanidad. Entonces, hay que recordar que nosotros no somos dioses y ser dioses es la primera de las tentaciones. Y lamentablemente he escuchado a muchos, también lamentablemente, sacerdotes y clérigos diciendo eso, decir que, oye, que como decía Taylor de Chardin, que nosotros estamos llegando y la evolución llega hasta... No, mire, eso no es lo que dice la Iglesia, no es lo que Ujú, dice Jesucristo, no es lo que usted lo puede creer, me parece fantástico, pero no es lo que no es el cristianismo, es otra cosa. ujú. Y, eh, y, entonces, ¿cómo es la segunda venida? Pues no lo sé, no lo sabe nadie. Yo creo que además, em, sinceramente, tengo otras cosas más urgentes e importantes que mencionar. Yo sé que habrá una segunda venida. Hombre, nos dice Daniel, en el capítulo 9 de Daniel, que vendrá en gloria. Entonces, parece que sí, que es él viniendo. No es o sea, con todos mis respetos, la cristificación de la humanidad no tiene nada que ver con la segunda venida. Eso, yo creo que cuando un teólogo se pone en una esquina puede llegar a pensar cualquier cosa, como supongo que cualquier persona cuando se pone en una esquina y solo. Pero no, parece que la segunda venida parece, y lo que nos dicen los santos padres, es que vendrá una venida gloriosa de Jesucristo. Del mismo modo que la primera venida fue un martirial, si quieres, la segunda venida sería gloriosa. Entonces, así que algunos de los profetas del Antiguo Testamento pensaron que iba a haber dos Mesías, porque la segunda venida lo atribuían a un segundo Mesías, y sin embargo no es así. Entonces, esa es la primera de las tres preguntas que me has hecho. Mm. Había otra que era... Sí, que si crees que ahora en esa segunda venida, pues incorporaría a las mujeres en su círculo las más mujeres. cercano. Vamos a ver, este es otro de los temas polémicos. Jesucristo podía haber elegido mujeres como apóstoles y decidió no hacerlo. Jesucristo es Dios y sabe, este momento lo tenía presente, puesto que Dios es eterno y tiene, para él todo es un presente. Pensar que Jesucristo hace lo que hace en aquel momento porque está en el siglo primero, sin saber lo que vamos a hacer en el siglo XXI, es no darse cuenta de que Dios sabe el siglo XXI y el XXII y el XXIII y lo tiene perfectamente conocido. Y sin embargo, él decidió coger a 12 hombres, a 12 varones. ¿Por qué lo dice? Mire, no lo sé. Porque además, si lo piensas, uno era iletrado, el otro era cobrador de impuestos, el otro era un golfo, el otro... O sea, yo, si tú y yo nos hubiéramos puesto a elegir a los 12, pues hubiéramos elegido probablemente a otro. Pero él decide coger a un pescador, a otro que... Y eso es lo que él decide, y decide que son hombres. Ujú, Y lo decide sabiendo que tú me vas a hacer esta pregunta. ujú, Entonces, ¿yo le voy a enmendar la plana a Jesucristo? Es algo donde no voy a... ujú, No me van a pillar por muchas cosas, pero por esa no. ujú, Entonces, ahora te voy a decir a la inversa. Para todas las personas que piensan que ser apóstol es más digno que no serlo, lo más digno, y además eso lo tiene la Iglesia Católica, la única persona que está concebida sin pecado es una mujer y es la Virgen. Y ningún apóstol se aproxima a la Virgen. De hecho, ella es la reina de los apóstoles y es una mujer. Y la única persona, ser humano, que no siendo Dios ha nacido sin pecado es una mujer. Si a lo mejor dentro de 2 siglos, precisamente lo que dicen los hombres es, no, hombre, Jesucristo, y la pregunta es, ¿tú crees que Jesucristo debió hacer algún apóstol sin pecado para que los hombres pudiéramos sentirnos iguales que las mujeres? ¿Te das cuenta? Te das cuenta de que depende de la circunstancia. Tú me lo estás preguntando en el siglo XXI, pero Jesucristo decidió eso en aquel momento. Y lo decidió con la sabiduría del que es Dios. Yo, sí, con la humildad que yo prefiero no enmendar la plana. no, pero es verdad que es una respuesta lógica y coherente. Quiero decirte que tampoco voy a pillarte, que yo lo No, que no, quiero es no, sí, conocer tu opinión. sí, sí. No, pero es verdad que son preguntas de este tiempo. Mm, Dentro de 2 siglos no nos harán esas preguntas, porque es una pregunta que dirá, bueno, pues eso es normal, ¿no?
y a lo mejor es a la inversa, y hace 2 siglos tampoco. Ujú, Lo que es cierto es que hay que acordarse, y muchas veces se nos olvida, y lamentablemente también obispos y sacerdotes y cristianos y buenos católicos, se nos olvida que Jesucristo es Dios y que sabía lo que hacía. No hay nada en la vida de Jesucristo que no sea deliberado. ¿Qué quiere decir? Que Él no lo haya pensado y ha hecho porque quiere, porque esas palabras las dice exactamente porque quiere. Cuando está en la cruz y le dice a Juan, esa es tu madre, ese es tu hijo, lo dice para que tú y yo nos acordemos. Cuando cada cosa que le dice a Pedro, le dice, Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, lo dice para que nos acordemos. Es deliberado, no le pasa como a mí, o como supongo que te pasa a ti, que de vez en cuando decimos una butad, ¿sabes? Sin pensarlo. ujú, No, él es deliberado. Está siempre en control. ujú. Otro tema muy actual dentro de la iglesia es que, bueno, dentro y fuera, que se comenta que mucha gente desconfía ahora de la iglesia, se ha salido de la iglesia, sobre todo mujeres, porque no se le da el papel que creen que deberían tener dentro de la iglesia. Tengo el dato de que el 80% de las religiosas son mujeres, o sea, dentro del 80% de la iglesia, los religiosos, el 80% son mujeres, y no sé hasta qué punto debería intentar dársele cargos más, más altos, ¿no? De sacerdotes, de obispos, incluso una mujer papa. Quiero conocer tu opinión, porque como Pero te es la digo, es misma un tema pregunta, actual. Fernando. Pero es Es la que misma Jesús no pregunta. estableció una jerarquía, eso fue algo más posterior, ¿no? Entonces esa es tu opinión. Ya no es una pregunta. No sé por qué es una opinión y no pregunta, porque Oye, Jesús pero, dijo que sobre Pedro construiré la iglesia, pero él no dijo una jerarquía de obispos, sacerdotes, eso fue algo más de las comunidades cristianas posteriores, ¿no? ujú. Entonces, él cuando elige a los 12 primeros apóstoles, ¿elige hombres o elige mujeres? Elige hombres. Ujú. Y lo que decimos ahora que lo son los obispos es lo que se llama sucesión apostólica. Apostólico, Muy sí. bien. Entonces, nosotros creemos, no solo creemos, es histórico, que los obispos nombran a otros presbíteros, que a su vez se les hace obispos. Entonces hay una sucesión apostólica desde el siglo primero. El obispo de tu diócesis puede tirar una línea hasta San Pedro, pues hasta San Andrés o Santiago, alguno de los apóstoles. Ujú. Jesucristo, lo digo porque es la misma pregunta, parece que tienes un problema con eso, pero si me permites decirlo, Sí, sí. mm, mm, Jesucristo no nombró apóstolas, pero por favor díselo, yo estoy dispuesto a que si él cambia, yo... No, sí, sí, toda la razón, toda la razón. Y te quiero preguntar ahora, ¿tú cómo llegaste a Dios? ¿Por la razón o por la fe? Porque como has escrito el libro de la evidencia científica de la existencia de Dios, no sé si primero te tuvo que convencer lógicamente su existencia para llegar a él o fue algo más, una experiencia personal. No, yo llegué a la fe, a mí me bautizaron como católico de pequeño, entonces tenía la fe católica de pequeño. Es verdad que después, pues como pasa con todas las vidas, pues vas eh, pues teniendo momentos más, digamos, más cercanos a Dios y menos. Entonces yo vivía en Israel, esto lo he contado en alguna ocasión, yo vivía en Israel durante la segunda intifada palestina y pues era católico un poco formal. Entonces el hecho de vivir en una situación en donde la vida eh, pues se podía acabar en cualquier momento, donde había suicidas bomba y donde, bueno, pues viví una serie de cosas que entonces me hizo reconocer que, que al final todos nos vamos a morir y Fernando, y si no nos vamos a morir, ¿qué significa eso para tu vida? Entonces eso hizo que me acercara más a la religión y probablemente de una forma poco a poco, porque no fue inmediato, que me fuera haciendo que la religión fuera en mi vida algo más importante que, que una anécdota. Es decir, que fuera constituyente de tal forma que si tú me preguntas a mí qué es lo que soy, probablemente una de las primeras cosas que diga es soy cristiano. Em, Cuando antes probablemente no, yo hubiera dicho pues no sé, soy varón, soy español, soy José Carlos, soy padre, soy... no sé. Pero una de las 3 o 4 primeras cosas
que yo diría ahora es, pues soy hijo de Dios y soy cristiano. Ujú. O sea, que llegaste por la fe al final. La fe, uno de los componentes de la fe es la razón. Pensar que la fe está por un lado y la razón está por otro es un error. Santo Tomás dice que la fe es una moción del entendimiento. Es decir, que para tener fe lo primero que hay que hacer es pensar. Con lo cual no es que sean como dos entidades separadas donde están, ¿sabes? Hay un río inmenso en medio. Entonces, no estoy seguro, si quieres que te diga verdad, porque también recuerdo, por ejemplo, que yo estaba entonces leyendo un libro que se llamaba Memento Mori, recuerda que vas a morir, y sobre movimientos culturales en la Edad Media, y eso también me hizo reflexionar. Entonces, al final es una combinación de las dos cosas y luego la experiencia. O sea, yo tengo la experiencia de que Dios existe, de que Jesucristo es mi Dios, de que está conmigo, de que al que puedo acudir. Y es una experiencia, ¿sabes? Supongo que al que pasa una cosa, Fernando, es el que no tiene fe es difícil explicarlo, porque te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que en el medio del bosque ves a una estructura de cristal iluminada por dentro, donde dentro hay personas que se mueven de forma convulsa. Y tú lo miras desde fuera y lo que dices es, estos tipos están locos, porque ¿sabes? Están hombres y mujeres moviéndose, eh, hasta que te acercas y lo que escuchas es música. Y entonces sabes que realmente no se están moviendo de forma convulsa, están bailando. Eso es lo que pasa con la fe. La gente de fuera nos ve como diciendo, estos tipos son muy raros. Pero claro, ellos no escuchan la música. Entonces, si tú te acercas y escuchas la música, entiendes que la fe sí cambia todo. Ujú. Pero, ¿qué es la música? La música es razón o es sentimiento, es las dos cosas. Yo lo escucho y por tanto mi cerebro tiene un tiene una inflamación, si quieres, debido a la música, pero por otro lado también produce en mí un sentimiento. ¿Y qué es la fe? Pues eso. Ahora, yo sé que Jesucristo existe, como yo sé que la música está cuando la oigo. Es difícil de explicar para el que no oye la música. ¿Y cómo le explicarías cómo nos habla Dios? Porque cuando oramos parece ser que estás hablando solo. Nadie te responde literalmente una voz en la cabeza que te dice algo. Quizás a lo mejor te viene un pensamiento que crees que no es tuyo y que viene del Espíritu Santo, pero también a veces nos habla Dios a través de señales externas. Entonces quiero preguntarte, José Carlos, ¿cómo le explicarías a alguien que no tiene fe cómo te habla Dios? Mm. Si quieres escuchar a Dios, ten silencio. Mi consejo es acércate a cualquier capilla, a cualquier oratorio donde esté el Santísimo, idealmente. am, Háblale al principio y luego escucha, en silencio. Entonces, ¿cómo habla Dios? Te habla por dentro. Em, Tú tienes la convicción de que esa idea que ha aparecido viene de Dios. Em, y hay veces que de forma providencial, o sea, tú tienes la sensación de que esa persona que has conocido la ha puesto Dios ahí sin tú esperarlo, porque, porque Él tiene algún plan para ti. Lo hace de forma muy sutil, lo hace siempre de forma para que no violentar tu voluntad. Lo hace siempre, como decía Pascal, siempre hay suficiente oscuridad para que el que no crea, el que no quiera creer, no crea. Pero siempre hay suficiente luz para que el que quiera creer, crea. De tal forma que lo hace de forma que si tú lo quieres rechazar, lo puedes rechazar. Porque no te habla como desde el monte Sinaí diciendo, ¿sabes? Si eso pasa algunas veces a los santos y a los místicos, a mí no. Eh, entonces, sí, siempre es muy, muy cuidadoso con la libertad del ser humano y por eso te lo sugiere como quien te lo suspira. Pero
pero siempre puedes decir: "No, pues esto no es de Dios", lo que decíamos antes. El ser humano puede inventarse un montón de doctrinas, em, diciendo cualquier cosa porque a él o a ella le convienen, eh, y justificarlo, pero eso ya forma parte de la libertad del ser humano. Ujú. Y la pregunta del millón, ¿cómo diferenciar cuando esa voz o, lo que decías, ese movimiento interno viene de Dios y no viene de, pongamos, el demonio, el diablo, el mal, ¿no? Porque el también es muy sutil el mal, Sí, son los 2 muy sutiles. sí. Em, pues es difícil porque, claro, cada situación es distinta. Em, el ser humano tiene una brújula interior que sabe lo que es bueno y lo que no. Entonces, cuando la emoción que te viene es para algo que tú sabes que no es bueno, pues no es de Dios. Pero tampoco se lo atribuiría al demonio necesariamente, porque el pensar que el demonio está presente en nuestras vidas como lo está Dios, eso es un error también, eso es darle demasiada importancia. Simplemente viene de tus inclinaciones al pecado o viene de el pecado. ¿Por dónde entró el mal al mundo? A través del pecado. Entonces, el pecado hace que nosotros tengamos una inclinación que probablemente eh, tendremos que sojuzgar. Entonces y si tienes dudas, o sea, porque yo creo que es sinceramente muy sencillo en general, o sea, cuando hay una sugerencia de algo que tú sabes que no es bueno, pues entonces no es de Dios. Y ahora la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo sabes que es bueno o que no? Mira, todos tenemos una brújula moral dentro. Es un error pensar que lo que es bueno para ti no es bueno para mí. El bien existe impreso eh, en tu cabeza, o sea, tú sabes lo que es bueno y malo sin que tu padre te lo diga. Hay muchas personas que dirían que el bien y el mal es un concepto humano y que depende también de la sociedad en la que naces. O sea, por ejemplo, una persona que ve normal desde pequeño quitarle la vida a otra, pues no piensa que está mal. Entonces, ¿realmente crees que existe esa ley natural, esa moral interna y que la sociedad y lo externo no influyen en que tú entiendas algo como bueno o malo? Dime una sociedad donde a un niño le hayan hecho matar desde pequeño y piense que es normal Hay pandillas en Latinoamérica y que piense que es bueno. y que piense que es bueno matar. No Bueno, hay, que piense que es bueno concretamente no hay, para todo el mundo, no, para él sí. no hay. Ya. No sabe sabe que no es bueno. Sabe que es conveniente, que le apetece, que tiene una ventaja con ello, que es bueno. Mm. No, Cierto, cierto. con lo cual ya te has contestado. ¿Hay una ley eterna? Sí. ¿Hay una ley natural? Sí. ¿La podemos violar? Sí. Mm. De hecho, fíjate que el, cuando la gente dice, bueno, es que eh, el bien es relativo, lo están diciendo como una verdad absoluta. Si el bien es relativo, entonces esa premisa también es relativa. Por lo tanto, no es absoluta. Y si no es absoluta, entonces el bien es absoluto. No sé si me sigues. Sí, sí. La propia frase todo es relativo Sí, es es una una verdad. contradicción en sí misma. Ujú, Porque si todo es relativo, esa frase es relativo, de donde se deduce que hay cosas que no son relativas. ujú. ¿Y qué entendemos por pecado? Porque mucha gente dice, es el alejamiento de Dios, o es algo que te hace daño a ti o a los demás. ¿Cómo lo entiendes tú y cómo lo entiende? Porque me imagino que pensarás lo mismo que la iglesia, ¿no? Yo intento pensar en todo lo mismo, pero vamos, lo cierto es que primero pienso, luego veo lo que tengo en la iglesia y luego a veces corrijo mi curso, porque otra de las cosas que ocurre, Fernando, es que Jesucristo nos dejó la iglesia. Y otra vez pasa lo mismo. ¿Quién soy yo? Él es Dios y él decidió, esta es mi iglesia. Y además, si las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Qué quiere decir eso, Fernando? ¿Qué quiere decir las puertas del infierno no prevalecerán? Porque es una promesa que hace Jesucristo a su iglesia. ¿Qué quiere decir? Entiendo como que llegará un momento en el que nadie irá al infierno y todo el mundo. ¿Y las puertas del infierno no prevalecerán? ¿Quiere decir eso? No, las puertas del infierno, eso no tiene, perdóname, pero de hecho, no, lo que quiere decir es, entre otras cosas, el poder del infierno no prevalecerá contra la iglesia. Mm, ¿Cuál es uno de los poderes del infierno?
el error. Con lo cual, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está diciendo? Yo fundo la Iglesia y la Iglesia permanecerá fuera del error. Yo os prometo que la Iglesia estará fuera del error. Y ahora, si te das cuenta muchas de las veces cuando hacemos retos a las doctrinas de la Iglesia o a las doctrinas cristianas, realmente lo que estamos es manifestando nuestra soberbia. Yo sé más. Yo sé más. Volvemos, si quieres, al sacerdote femenino, al yo sé más. Yo le tengo que decir a la Iglesia, pero sin embargo Jesucristo dijo, y la Iglesia estará fuera del error, mantendré a la Iglesia fuera del error. ¿Qué quiere decir eso también para mí? Eso lo decía Chesterton. Mira, la Iglesia, entre otras cosas, es tan sabia que lleva 2000 años mirando cuáles son los caminos y comprendiendo que este camino lleva a un precipicio y que este camino no lleva a ningún sitio. Y así nos ha estado diciendo, ¿qué es lo que cuando nos dice esta herejía es una herejía? No nos lo está diciendo, "Oye", sino no vayas por ahí porque te pierdes. Ese no es el camino. Y eso lleva 2000 años comprobándolo. Entonces, si quieres ser arriano, mira, ya lo he comprobado en el siglo cuarto el arrianismo. Y si quieres ser montanista, mira, ya lo he comprobado en el siglo tres. Y si quieres ser, no sé, calvinista, mira, ya lo he comprobado en el siglo XVI. Y cada una de esas cosas. Entonces, podemos volver a discutir, pero Jesucristo dejó su iglesia, y le dijo, y yo te prometo que estarás fuera del error. Pero ahí, José Carlos, ahí sí difiero contigo porque la Iglesia está formada por seres humanos que son imperfectos. Y sí, la Iglesia es la guía del Espíritu Santo, totalmente de acuerdo, pero decir eso es como decir que la Iglesia no se ha equivocado en nada en todo lo que ha hecho. Bueno, creo que Tomás de Aquino decía, no hay error para el que busca la verdad y el bien, ¿no? Eh, pero decir que los seres humanos, que son los que constituyen instituciones como la Iglesia, dejan de cometer errores solo por pertenecer a la iglesia o dirigirla. O sea, creo que, no sé, ¿He dicho yo eso? pero, ¿lo dabas a entender eso? Pero, eso lo has entendido tú. ¿He dicho yo eso? No, No he concretamente dicho no, eso. Muy bien. Y ahora, ¿qué es lo que he dicho? que la iglesia no comete Bien, error. he dicho, todos los hombres de iglesia no cometen errores. No, No. Entonces he dicho, la iglesia no comete. Las doctrinas de la iglesia no son erróneas. pero también han ido Dime, cambiando. dime una. Que en una doctrina que ha ido en Sí, el Concilio Vaticano II se cambió, todo el tema de los iconos, que se empezaron a hacer las iglesias más austeras y se dejó de utilizar, sí, claro. perdóname, los iconos, mira, los No sé iconos si hay ahí, un montón los aquí. iconos, Pero se le dejó de dar tanta importancia a los iconos. no cambió la doctrina sobre los iconos. Ujú, Se puede usted, eso cambia, oiga, como si, no sé, si el manípulo es de una forma o me gusta con, eso no es cambiar una doctrina. ujú. Fernando, dime una doctrina que haya cambiado. No, ahora mismo no te sé decir Bien, ninguna. lo digo porque hay muchos mitos sobre eso, pero lo Vaya. cierto es que lo que cree ahora la Iglesia, si tú te lees San Cesareo, San Agustín, los padres de la Iglesia, es lo mismo que cree ahora la Iglesia. Y luego hay cosas que son adminículos, que son San Ignacio de Antioquía, estaba pensando. El credo del credo que tenemos del Concilio de Nicea, que hay otro de San Ignacio de Antioquía previo, es el mismo que tú rezas o que yo rezo en la iglesia. Es lo mismo, creemos lo mismo. No ha cambiado, es un poco mito y nos lo han hecho creer, pero eh, es verdad que recuerdo que estudié teología también en una universidad y en mi universidad pues había sacerdotes que habían perdido la fe. Y entonces, pues la teología que estudiaba, pues muchas veces era errónea. Pero porque estos señores habían perdido la fe y yo entiendo que debe ser, es una tragedia que un sacerdote, un obispo haya perdido la fe, pero lamentablemente pasa. Y no dejan de ser sacerdotes o obispos porque no saben a dónde ir, supongo. Y entonces lo que enseñan es otra cosa. Pero, pero si tú estudias las doctrinas de la Iglesia, lo que cree ahora la Iglesia es aquello que creía la Iglesia exactamente igual. Eh, Hay cambios litúrgicos, sí, pero eso no es cambios de creencia. Hay cambios de cómo se visten, sí, pero eso no es cambio sustancial.
No ha habido ningún cambio sustancial, Fernanda. Pues admito que he caído en la trampa de ese mito de que la Iglesia ha ido cambiando. Pero, yo te digo, por favor, que me busques uno y me digas que hay, insisto, hay acentos distintos. Ujú, Ni siquiera, o sea, cuando se menciona el Concilio Vaticano segundo no es rupturista, como dijo Benedicto XVI. Eso lo han querido hacer algunos, pero no es verdad, ¿sabes? Es lo que se llama la teología de la continuidad. Sigue al Concilio Vaticano primero, no cambia ninguno de los dogmas de la Iglesia, no cambia la infalibilidad del Papa en materias de fe y costumbres. Cuando habla ex cátedra no cambia em, que la Virgen nosotros creemos que es inmaculada, no cambia ninguno, no cambia la maternidad de la Virgen, no cambia la virginidad de la Virgen, no cambia la Trinidad, no cambia la doble naturaleza de Jesucristo. Es decir, aquello en lo que se funda nuestra fe no lo cambia. No cambia ni una sola coma del Evangelio. ujú. Y te quiero preguntar ahora por las noches oscuras. Pues no sé si habrás tenido, bueno, todo cristiano siempre tiene alguna, pero cómo la has superado tú o qué consejos darías para superarla? Cuando dices noche oscura, para entendernos, es cuando estás más alejado de Dios. Hay dos tipos, si quieres, de noche oscura. Una que no me ha pasado a mí, si quieres, que es la que tenía Santa Teresa, que es como una especie de eclipse de Dios decidido por él, también como una prueba, lo que decíamos antes. Ujú. Como no tengo la fortuna de ser místico, entonces eso no me ha pasado. Pero hay otro tipo de noche oscura, que es lo que entiendo que estás preguntando, que es cuando te alejas de Dios. Entonces, ¿cómo manejas el alejarte de Dios? Un consejo, estate en gracia de Dios. ¿Y eso cómo se consigue? Confiésate. Acércate a los sacramentos. Estoy hablando para los católicos, a los cristianos, a los protestantes, eh, pues es más difícil, porque ellos no, bueno, menos los anglicanos, no creen en la confesión, pero lo cierto es que Jesucristo nos dejó eso y es un sacramento que nos acompaña a la Iglesia una vez más desde el siglo primero y, y entonces la noche oscura muchas veces viene provocada por nosotros. Cuando, cuando tú estás alejado de Dios es más fácil que te alejes también emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente de Dios. ¿Y qué es el pecado? El pecado es una ruptura de la relación de amistad con Dios, hecha por el hombre, no por Dios. Con lo cual, lo primero que tienes que hacer es restaurar esa relación de amistad con Dios. Restáurala, acércate, pide perdón. Y lo bueno que tiene nuestra religión, bueno, tiene muchas cosas buenas, pero una de las cosas magníficas que tiene nuestra religión es que no depende, la salvación no depende del hombre, no es lo que tú hagas, es lo que hace Dios por ti. Jesucristo se acerca a ti. Es diferencia de, pues yo qué sé, del budismo, del taoísmo, del sintoísmo, o incluso del hinduismo, de muchas de las religiones orientales, donde hay una elevación, una inteligencia, ¿sabes? Tú tienes que, debido a grandes esfuerzos, pues aumentar tu iluminación interior. No, en este caso no depende de lo listo que seas. El cristianismo es para todos los públicos. ¿Por qué? Porque es Jesucristo el que se baja de la cruz y viene a buscarte. La parábola del hijo pródigo es maravillosa en muchísimos ámbitos. Y es una parábola típicamente cristiana, porque es Dios Padre, si te acuerdas de la historia, hay un hijo que le dice al padre, muchas gracias papá, dame el dinero que me voy de juerga, dame toda la herencia y me voy. Y lo que recuerda siempre normalmente la gente es, Dormir es, con los cerdos y... sí, y que luego cuando vuelve, el padre sale a buscarle, sin necesidad de que el hijo vuelva. El padre sale a buscarle. Y dice, has venido y vamos a celebrar una fiesta. Pero hay dos cosas que me gustaría llamar la atención, que la gente suele olvidarse normalmente. Una es que el hijo no vuelve porque quiere mucho al padre. Fíjate, Fernando, no vuelve diciendo, jo, echo de menos a mi papá. No, vuelve porque lo está pasando mal, Mm, porque está con las
algarrobas y los cerdos, exactamente como tú dices. Dice, bueno, yo estoy aquí pasando hambre cuando en casa de mi padre podría. Y vuelve por el interés. mm, Y al padre le da igual. Entonces, mi primera cosa es, vuelve. Por lo que tú quieras, vuelve. Que al padre le da igual. Nuestro Dios, mientras tú vuelvas y hagas, necesitas volver, mm, pero necesitas volver tú. Y la segunda cosa que también a la gente se le suele pasar es, tú fíjate que al principio de la parábola, el hijo pródigo le dice, papá, dame mi dinero, que me voy. Y ahora te digo, ningún padre se lo daría. Y con razón. Que te vas a llevar el dinero para gastártelo, pero tú estás, anda, chaval. Y sin embargo, ¿qué hace Dios? Te lo da. Ese es nuestro Dios. Cuando hablabas antes del libre albedrío, nuestro Dios es el que, por encima de todo, tú quieres irte, aquí lo tienes, vete. No quiero que te vayas, pero tú quieres ir, no te lo voy a impedir. Tiene tanto respeto por nuestra libertad que hace eso. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Con lo cual, para contestar a tu pregunta sobre la noche oscura, vuelve. mm. Y cuando sientes sequedad aún volviendo, porque te lo comento porque yo estoy en un grupo de fe en el que muchos jóvenes comentan, oye, pues yo es que oro, voy a misa, hago los sacramentos, intento vivir el día, pero es que siento una sequedad, siento que Dios no me responde. O sea, parecen que están como en esa noche oscura que tú comentabas de Santa Teresa, como que Dios se aleja de ti. ¿Y por qué Dios se alejaría en esos casos? Siempre porque es bueno para ti. Ahora, yo sé que es difícil de entenderlo, pero tienes que tener, o sea, si tú tienes fe y tienes confianza y sabes que Él es Dios y Él nos lo prometió, decir, no voy a hacer nada que sea malo. Entonces, ¿por qué? Pues porque a lo mejor quiere probar tu voluntad, a lo mejor quiere hacerte más fuerte. Es, insisto, es sacar musculatura espiritual. Es como el que saca musculatura al gimnasio, sacas musculatura espiritual. Quiere que insistas, quiere que insistas más y quiere que insistas todavía más. Porque eso tiene un fin, o sea, al final, em, si tú estás delante del Santísimo, por mucho que te empeñes, esto le pasó a Santa Teresita del Niño Jesús, le pasó a Santa Teresa de Jesús, le ha pasado a infinito, a muchos santos. Entonces, es verdad que hay momentos donde tienes una mayor presencia de Dios y además lo sientes de una forma más viva y otras veces que no. Yo le diría a esos amigos que lean a esos santos o que lean a C.S. Lewis. Mira, sin ir más lejos, C.S. Lewis es un escritor, el de Narnia, que se convirtió, él era ateo y se convirtió al cristianismo y él era anglo-católico. Em, eh, en un libro que se llama Surprised by Joy, sorprendido por la, creo que en español es sorprendido por la alegría, él cuenta que su acercamiento a Jesucristo fue precisamente por una emoción interior que tuvo. Entonces dice, Dios existe y tuvo la absoluta certeza interior de que Dios existía. Y luego lo perdió. Y entonces dice, se creó, había como una necesidad de él de volver a sentir aquello. Y sin embargo, no podía. Y lo echaba de menos. Y luego se dio cuenta de que esa es la forma de actuar de Dios. No siempre, ¿sabes por qué? Porque si no creas una adicción y además no te deja la libertad de rechazarlo. Una dependencia, Si sí, Dios estuviera tan presente en tu vida que fuera evidente, la fe no tendría mérito. Pero Dios quiere que le quieras porque le quieres, no porque tengas que hacerlo. Si Dios es de día ahora, Fernando, sí, ¿te ha costado algo decir esa verdad? no, No, no hay nada en tu voluntad, no ha habido ni una moción en tu voluntad que hayas tenido que actuar sobre ella para decir que ahora es de día. Es lo que llama Santo Tomás vicio. Es decir, son verdades de vicio. Sin embargo, hay otras verdades que se llama cognicio. ¿Dios existe? sí, Sí. ¿Se puede demostrar? Sí. ¿Es evidente? No. ¿Hay evidencias? Sí. Pero para eso, para cognición, necesitas poner tu voluntad. claro, Por eso tiene mérito. Si tú, ¿tiene algún mérito que tú me digas que ahora es de día? no, No, no hay ningún mérito.
Es una verdad a la que tú has llegado sin tu voluntad y por tanto no tienes mérito. Sin embargo, para la existencia de Dios sí tiene mérito, por mucho que haya evidencias. Y eso es lo que quiere Dios. Ujú. Y me surge la duda de algo que has comentado antes, que es la salvación no viene por lo que haces, sino la salvación viene de Dios, ¿no? ¿Eso quiere decir que incluso las personas no cristianas pueden alcanzar esa salvación y el cielo sin necesidad, mientras actúen según su brújula interna de lo que creen que es el bien? Sí, y ahora te voy a poner ¿Qué es lo que dice la Iglesia sobre eso? La Iglesia lo que dice es que la salvación siempre viene a través de Jesucristo. Él dice: "Nadie va al Padre sino a través de mí". Mm. Una vez más, si Jesucristo esto es lo que quiero que recuerdes para toda tu vida, Jesucristo no miente. No importa lo que digan los curas, Jesucristo no miente. Entonces, a mí me gustaría que hubiera dicho otra cosa, pues a lo mejor me lo hubiera puesto más fácil, quizá, pero es lo que dice. Jesucristo cuando dice: "Sí, hay infierno". Sí, hay infierno, lo dice más veces que no. Cuando hay sacerdotes le dicen: "Ah, el infierno existe". Pues mire, lo siento mucho, pero está usted equivocado. En este caso, Jesucristo dice: "Solo se va al Padre a través de mí". Ahora, que eso significa que las personas que pueden haberse salvado lo han hecho a través de Jesucristo. Fíjate que la Iglesia Católica ha considerado herético a Tertuliano, o el padre Finney, del siglo pasado, creo que decían que solo se podían salvar los católicos. Eso es otra de las cosas que, ¿yo ves? Yo no te voy a decir otra cosa que lo que dice la Iglesia. Y la Iglesia dice: "No, no, 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 eso es herético". Tertuliano dijo eso. Esto es tan difícil que entonces lo que dice, no, Jesucristo no dice que solo vosotros. Ahora, es más fácil, sin duda ninguna. Por eso, si no fuera así, no tendríamos que estar evangelizando, porque todo el mundo se podría salvar allá donde está, y sin embargo, no, Porque es porque es más más fácil, difícil, claro, sí. porque es mucho más difícil. Mm. Para mí es más fácil eh, vivir la vida que quiere Dios sabiendo la revelación de lo que Él me ha dicho. Absolutamente sí. ¿Es más difícil ser una buena persona sin tener la revelación? Absolutamente sí. Entonces, eh, y luego, si hay una cosa que no quiero hacer es juzgar. Eso lo hará Dios. A todos nos juzgará y además cuando estés allí, por favor reza por mí, porque vamos a tener un montón de sorpresas, pero, y vamos a necesitarlos todos de todos. Pero lo que te puedo decir es que sí, Dios, Jesucristo nos dijo, ir y predicad, vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra, y nos lo dijo a todos, no se lo dijo a los curas. Y, ah, y nos dijo a los cristianos que sin nosotros el alimento no tiene sal y el mundo no tiene luz. Entonces nuestra obligación es predicar el Evangelio a todos, hombres, gentes. Em, Insisto, no, eso no significa que la salvación solo sea para los católicos. Eh, no lo espero, no, no lo deseo. Fíjate, pero mi deseo es independiente. Si Jesucristo hubiera dicho que eso es así, pues lo único que tendría es que acomodar mi deseo a la realidad. Pero lo cierto es que no, no es eso lo que ha dicho. Y hay que recordar, insisto, que eso ha podido ser hasta una herejía. ¿Y cómo entiendes la vida después de la muerte? El cielo y el infierno, ¿no? ¿Cómo entiendes ambos? Porque también he escuchado sacerdotes, vamos, los entrevistas me comentaban, pues el cielo y el infierno son más estados mentales, ¿no? Del alejamiento de Dios y el acercamiento de Dios y la vida después de la muerte, sí, pasas por un purgatorio como un examen, ¿no? De cuánto has amado, al final solo se te tendrá en cuenta todo lo que has amado y ¿Quién dice eso? Eso, algún sacerdote que yo he entrevistado, vamos, te puedo dar nombre, te lo no, enseño no está bien. después. Y, Eso no es lo que dice la Iglesia. ya, ya, pero claro, es que hay muchos sacerdotes que opinan algo distinto a lo que Pues entonces, a la doctrina de la Iglesia. entonces deberían estar fuera.
Vale. Lo Entonces, digo ¿cómo lo entiendes? con todo el cariño del mundo. A mí me parece que eso es llevar confusión y además me parece un gran escándalo. Y ellos sabrán, o sea, yo lo único que puedo decirles es, acomoden por favor su vida a su doctrina, porque eso crea muchísima confusión. Un sacerdote, no se puede ser, no sé si te gusta el fútbol, a mí no particularmente, No me gusta mucho. pero vamos, yo creo que uno no puede ser del Real Madrid y desear que gane el Barcelona, porque realmente entonces no es del Real Madrid. Pero sí se puede cuestionar lo que hace el Real Madrid. Absolutamente, pero no lo que hace Jesucristo. Porque uno no puede decir que es cristiano y luego decir, no, es que, mire, esto, Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Vamos a dejarlo, por favor, de una vez por todas. El infierno existe, es una doctrina que creemos todos los cristianos desde el siglo primero. Y podemos condenarnos. Entonces, aquellos sacerdotes o clérigos que se les olvida o que ocultan esto, yo no quiero estar en su juicio, porque les juzgarán muy gravemente, porque están engañando y llevando a las almas a la perdición. Y Depende. están, y están ellos gravemente faltando a su misión. Y no depende más de la intención, porque muchos pueden pensar que lo están haciendo bien. ¿Tienen la capacidad para saberlo? Sí. ¿Lo han estudiado? Sí. Las intenciones, como dicen, el infierno está plagado de buenas intenciones. ¿Tienen la capacidad para saberlo? Sí, de hecho lo han estudiado, sí. Es su voluntad, es su soberbia la que dice, no, yo tengo razón, no Jesucristo. Entonces, yo no quiero estar en el juicio de esos sacerdotes que llevan, y lamentablemente ha pasado desde el principio de los tiempos. Es decir, Arrio era un obispo. Em, todos, prácticamente todos, Lutero era un sacerdote agustino. Prácticamente todos los herejes han venido. Ahora el juicio será muy severo. Entonces, la Iglesia enseña como dogma, Fernando, que existe el infierno. Por cierto, eso lo creen todos los Bueno, cristianos, no yo solo. yo lo creo. Yo te ¿No? comento lo No, que no, y piensan me parece otros. fantástico, pero estos sacerdotes deberían, como le dicen castizo, hacérselo mirar. Mm. Porque están, insisto, no quiero señalar a nadie porque no los conozco y pero no deben hacer eso. No deben hacer eso porque además es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque todo un Dios nos dijo que no. Y nos advirtió y vino aquí. ¿Para qué vino Jesucristo? Para Para da revelarnos la verdad para darnos vida eterna, también. para darnos vida eterna. Esa es la promesa que hace distintivo al cristianismo. Yo te perdono los pecados y te doy vida eterna. Y perdóname que te contradiga, porque me parece interesante que sea un debate porque me estás dando argumentos muy lógicos y de verdad que quiero que me convenzas de esto, pero No, yo no. Okey. o sea, si tú lees la saga de un judío marginal, que está escrita por un sacerdote católico, historiador, te cuenta la probabilidad de dentro de lo que está escrito en los evangelios, de lo que son palabras que realmente dijo Jesús y palabras atribuidas por los evangelistas a Jesús. Por ejemplo, la famosa frase de yo soy el camino, la verdad y la vida, se sabe a ciencia cierta que Jesús no lo dijo, fue una atribución de los evangelistas. Entonces, Eso no es verdad. No, no, lo siento, no es verdad. No es verdad, Fernando. No es verdad. Lo siento, no es verdad. mm, ¿Cuántos evangelios hay? 4 Muy bien. ¿Cuántas copias de los evangelios hay? millones, imagino. No. Vamos, te voy a decir, prácticamente sabemos todo sobre el Imperio Romano por Tácito, Mm. que escribió los Anales, y entonces habla de los Césares, y por Suetonio, que habla de la vida de los 12 Césares. Bueno, ¿cuántas copias hay de los Anales de Tácito? No lo sé. Dos, del siglo IX, del año 895, y otro del siglo XIII. Los Anales de Tácito se escribieron en el año 115. Bueno, Tácito murió en ese año, o sea que previamente. Es decir, tiene 7, 8 siglos posteriores. Muy bien.
¿Cuándo se escribieron los evangelios? 70, bueno, hay quien dice 70, 90 años después de la muerte, 60 después de la muerte de 10 Jesús. años después de la muerte de Jesucristo, como mucho. Lo digo porque se lo hagan revisar, por favor. Hay un libro nuevo que estoy sacando que tengo los datos, es decir, te voy a poner un ejemplo. En los evangelios, en los hechos de los apóstoles, terminan los hechos de los apóstoles cuando Pablo está todavía sin ser preso, ¿verdad? Mm, Muy bien. Pablo muere en el año 62. vale. Bien, luego los Hechos de los Apóstoles se escriben antes del año 62, ¿verdad? Sí, Sí. Los Hechos de los Apóstoles es la continuación del Evangelio de San Lucas, sí. ¿cierto? Muy bien. Luego el Evangelio de San Lucas se escribiría en los años 50. Muy bien. Pero el Evangelio de San Lucas dice que previamente a él había habido varios evangelios que ya estaban muy eh, con mucha circulación. Es decir, el Evangelio de Mateo y Marcos. Es decir, si el Evangelio de San Lucas se escribe en los años 50, Mateos y Marcos se escriben en los años 40 o principios de los 50. ¿Eso cuánto es? ¿Cuándo muere Jesucristo? En el año 35, 33. Es decir, eso es 10 años, como mucho, después de la muerte de Jesucristo. ¿Con qué autoridad dice alguien otra cosa? ¿Te das cuenta? Mm. Bien, y ahora, cuándo son las copias? Porque el siguiente paso sería, ya, bueno, eso se escribió en el año 40, pero las copias vienen después, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el primer trozo de evangelio que existe? El de Mateo. No, un trozo, o sea, un pergamino. Bueno, el papiro 7Q5, que se Ah, encontró en el sí. Qumran por un sacerdote español, por cierto, Mm, José O'Callaghan Martínez, que es de los años 50. mm. Es exactamente un trozo del Evangelio de San Marcos. El papiro Rylands, que es de los años 60, exactamente un trozo. El otro, que se llama el magdaleniense, también de los años 60, otro trozo del de San Juan y el de San Mateo. Los años 60. Es decir, tenemos que el propio texto nos demuestra que los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se escribieron antes de los años 60. Bien, El de Juan fue posterior, el de claro. Juan realmente, eso es lo que creían, pero tampoco. ¿Por qué? Porque en el propio Juan hace unas referencias, por ejemplo, a alguna piscina de Siloé, a la piscina de Bethsaida, etcétera, que se sabe que fueron destruidas con la destrucción de Tito de Jerusalén en el año 70, con lo cual estuvo escrito antes de los años 70. O sea que no fue tan después. Le aconsejo a esos sacerdotes que se lean The Case for Jesus de Brand Peter, que es un teólogo católico. The Case for Christ de el caso sobre Jesús, que sobre Jesús es Brand Peter y el otro está escrito por un teólogo, por un escritor y ahora pastor protestante. Donde vienen, pero vamos, eso, insisto, yo no hago más que recoger Ujú. lo que ellos. Con lo cual, no, los evangelios se escribieron antes de los años 60. Jesucristo murió en el año 35, 33. Es decir, se escribieron en 10 años. Muy bien. ¿Y cuántas copias hay? Porque hemos dicho, te dije, los anales de Tácito, por el que sabemos prácticamente todo lo del Imperio Romano, se escribieron 800 años después y hay dos copias. Ya te he dicho, los evangelios se escribieron 10 años después, como mucho. ¿Y cuántas copias hay? Pues mira, 5.800 en griego y más de 25.000 en todos los idiomas. Bien, y han aparecido por todos lados del Imperio Romano. Bien, en todos dicen lo mismo. Yo soy la verdad y la vida. ¿Cómo es posible, si alguien lo interpoló, que en 25.000 copias que han aparecido por todos los lados tengan incluidos esa frase? No, claro, pero la idea no es que haya gente que haya escrito sobre los evangelios de los evangelistas y hayan alterado el evangelio, sino que los propios evangelistas, o sea, Mateo, ¿Y Marcos, cómo lo Lucas sabes? y Juan, le atribuyeron palabras a ¿Y Jesús cómo lo sabes? porque estudia bueno, la saga de un judío marginal lo que hace es comparar con todos los escritos de diferentes historiadores, por ejemplo, el historiador judío Flavio Josefo, pero bueno, muchos más que escribieron también sobre Jesús y, pues, bueno, que la mayoría hablan ya a partir de la última semana en la que muere,
Pero bueno, y hay quien dice que fue durante un mes, que no fue durante una semana realmente el final, pero bueno, estos son también historiadores que se debaten estos temas, ¿no? Pero bueno, hace una comparación entre diferentes documentos, tanto cristianos como no cristianos, y dice, oye, pues también te dice la probabilidad, ¿eh? De que sea, no te dice con certeza absoluta, esto lo dijo Jesús y esto no, sino te dice, esto hay una probabilidad de un 30% después de comprar todos los Lo documentos, de lo lamento que... mucho porque absolutamente no, eso es falso. Insisto, fíjate, todos lo que te he demostrado es que eso que se escribió de Jesucristo se escribe menos de una decena de años después de que se muera. Mm, Segundo, está escrito en 25.000 manuscritos donde todos dicen lo mismo. De hecho, se ha estudiado mm, cuáles son las variantes textuales de los manuscritos de los 25.000 y resulta que hay un 99,8% de todas las palabras están exactamente iguales. mm. ¿Vale? Con lo cual, aquello que escribieron es aquello que quisieron escribir. Muy bien. Y luego, cuando me hablas de los mm, escritores no cristianos, insisto, en mi último libro tengo toda la lista, no hay una lista mayor de los escritores no cristianos que se refieren a Suetonio, Flavio Jesucristo. Josefo, todo Fra- eso. Ninguno habla de esa frase. Mm, Por supuesto, porque no están hablando de una doctrina sobre Jesucristo, están mencionando a Jesucristo. Entonces, el testimonio flaviano, que es el de Flavio Josefo, que tiene dos en las antigüedades de los judíos y en otro libro que tiene, habla de Jesucristo, pero no menciona más que hubo Jesucristo, un hombre que decían que era el Mesías, que murió en los tiempos de Poncio Pilato y murió crucificado. Entonces, lo único que sabemos, gracias a Flavio Josefo, es que Jesucristo existió, que había unos señores que se llamaban cristianos, que lo tomaban por Dios y que además murió crucificado. Eso lo que nos sirve es para constatar el hecho de que Jesucristo existió y que murió de la forma que nos dicen los evangelios. Es decir, comprueba la veracidad de aquello que nos dicen los evangelios, pero a brocha gorda. Es decir, Jesucristo existió y dicen que resucitó. Pero Flavio Josefo, por supuesto, que no dice y resucitó, mm. porque él era judío y, digamos, adscrito al Imperio Romano. Pero ninguno, ni Celso, ni Flavio Josefo, ni Suetonio, ni Tácito, ni el Toledo Jesu, absolutamente ninguno. El Toledo Jesu que menciona a Jesucristo, para ponerlo muy mal, si quieres, porque es un escrito judío para decir, bueno, pues este era un farsante, no dice más que, y robaron el cadáver. Un jardinero robó el cadáver. Pero no dice nada de eso. O sea, lo digo porque este señor, con esa teoría que me parece fenomenal, porque cada uno puede tener las teorías, no está basado en la realidad, está basado en que lo que él quiere. La historia mítica sobre los evangelios, que pertenece al siglo XIX, Bultmann, es del siglo XIX. Lo lamento, pero en el siglo XXI todos los estudiosos de los evangelios saben que los evangelios son unas biografías sobre Jesús y que por tanto describen aquello que vieron. Ahí también te perdona que te diga, o sea, los evangelios, según tengo entendido, no es la idea contar la vida de Jesús, sino es una pedagogía, ¿no? Están escritos con una intención pedagógica más que contar la vida cronológica de Jesús, porque además no la cuentan tampoco de forma cronológica. Entonces, claro, en ese sentido, yo estoy totalmente de acuerdo que todo lo escrito en el Evangelio es verdad, yo eso lo puedo corroborar. O sea, yo eso no estoy de acuerdo. Que están inspirados por el Espíritu Santo también, totalmente de acuerdo. Pero claro, como persona me puedo cuestionar si todo lo que está ahí escrito realmente fue la verdad de lo que ocurrió y no fue también como eso, una pedagogía, como incluso se podrían atribuirle palabras a Jesús que no son de él, pero que entiendo que son con muy buena intención y que evidentemente, pues, ayudan a las personas. Pues lo cierto es que no, una vez más, Fernando, siento Vale, contradecirte, vale, no, no te pero sí, es los verdad. evangelios son unas biografías, Sí, son biografías históricas. De hecho, insisto, en el libro que estoy sacando, que se llama Las evidencias de que Jesucristo es Dios, esa forma de pensar pertenece a principios del siglo XIX, donde algunos teólogos protestantes, ya digo, Rudolf Bultmann, por ejemplo, decía, bueno, incluso si Jesucristo no hubiera resucitado, yo seguiría creyendo en Jesucristo. Bueno, pues eso es justo lo contrario que nos dice San Pablo, porque San Pablo dice, si Jesucristo no hubiera resucitado, burda es nuestra fe. ¿Por qué decían eso? Porque tenían miedo a que la ciencia viniera a descolocar aquello que decían los evangelios. Tenían miedo a que la ciencia viniera a demostrar que los milagros no habían sido. Entonces se ponían la venda antes de recibir la herida. ¿Qué es lo que ha pasado desde entonces? Que la ciencia ha venido a corroborar constantemente todo aquello que ha dicho la fe. Entonces, aquellos señores que quizá con una buena intención, o
este sacerdote, que quizá con una buena intención decía: "Mira, yo para mantener la fe te voy a decir que es como una historieta". No, no es una historieta. Los señores que lo escribieron, no puede usted decir que es una historieta cuando el señor que lo escribió quiso escribir una biografía. ¿Por qué sé que quiso escribir una biografía? Mira, en el propio libro hay un estudio de un teólogo protestante donde analiza todas las biografías clásicas y las compara con los evangelios. Lo compara en el lenguaje, compara en las veces que menciona determinadas palabras, compara en el estilo, compara en las historias internas que se cuenta y llega absolutamente a la conclusión de que cada uno de los evangelios es una biografía. Se escribe con una intención biográfica. Yo esto es lo que vi y de esto doy testimonio. Por si acaso hace falta, ¿vale? Ellos lo dicen en el propio Evangelio, cada uno de ellos dice, yo estoy aquí para contar lo que pasó. Tienes razón en que algunos no son cronológicos. San Lucas sí, los demás no, y además lo dicen. Yo lo escribí según me lo iba contando San Pedro. Cuando Marcos lo escribe, escribe de San Pedro. Son escritos por personas que estuvieron delante de Jesucristo. San Mateo es testigo y San Juan es testigo. San Marcos y San Lucas son testigos de los testigos. San Marcos se sabe que escribe el Evangelio que le dicta San Pedro y San Lucas de San Juan, perdón, de San Pablo. Eh, Se escriben como biografías, con la intención de ser biografías. Se ha demostrado en el siglo XXI que son biografías clásicas. Lamentablemente, porque yo también estudié teología, insisto, en una universidad que se decía católica y que es católica, vaya, no quiero. Y a mí también me contaron esa milonga. Pero no, lo cierto es que los evangelistas escribieron y cuando hablan de los milagros es que eso es lo que pasó. Ahora que al espíritu moderno racionalista, no moderno, modernista, o sea, del siglo XIX, nos molesta mucho lo de los milagros porque es que a ver cómo se lo hago yo creer a mi hermano Pepe, que es ateo, o lo de los milagros. Entonces ya no estás pensando en si pasó o no pasó, estás pensando en la utilización del milagro para dar tu testimonio. Entonces dice, bueno, si hablo del milagro, Pepe lo va a tener más difícil para aceptarlo. Y no es verdad, es justo lo contrario. Los milagros pasan, siguen pasando. Te voy a dar un dato que te sorprenderá. Em, el 55% de los médicos en Estados Unidos dice que ha visto o ha observado un milagro. El 55% de los médicos en Estados Unidos. Creo que es, no quiero equivocarme, el 92% de los médicos en Estados Unidos creen los milagros. Y ahora yo le diría al señor teólogo, ¿quién sabe más lo que es un milagro, un médico o usted? Porque están pasando ahora. ¿Y cómo entienden el milagro? ¿Como algo que no tiene explicación o como algo prácticamente imposible de que ocurra? Un milagro, ¿qué es un milagro? Es que yo lo entiendo de la siguiente forma. Es una situación que prácticamente parece imposible, pero de alguna manera, por ejemplo, hay una persona que es superadicta a cualquier sustancia y tú dices, vale, ya lleva 30 años consumiendo, es imposible que se recupere, ya está prácticamente muerto y de repente recobra la vida y empieza pues a corregir todos sus defectos. Eso me parece un milagro. Un, int- un milagro es una intervención prodigiosa de Dios en la naturaleza. Vamos a definirlo. Con lo cual, ¿qué se necesita para un milagro? Que exista Dios. ¿Quién no cree en los milagros? Los que no creen en Dios. Y además me parece coherente. Oye, yo no creo en Dios, ¿cómo voy a creer en los milagros? Pero no te dejes engañar. El que no cree en el milagro, lo que está diciendo es no creo en Dios. Lo que es lamentable es que una persona que crea en Dios no crea en los milagros. Y eso también se lo diría probablemente a tus amigos, los sacerdotes. Porque usted cree en Dios. Sí. ¿Con qué derecho le dice usted a Dios que no puede intervenir en la naturaleza? ¿Por qué no habría un milagro? Porque Dios no quisiera. Y un teólogo le puede decir a Dios, oiga, es que no quiero que intervengas. ¿Con qué autoridad? ¿Puede Dios intervenir en la naturaleza? Sí. ¿Tiene la potestad de hacerlo? Absolutamente. Pero te voy a poner la objeción que se pone. Si Dios interviene en la naturaleza es que la naturaleza no es perfecta
puesto que necesita la intervención de Dios, ¿verdad? Es decir, el mundo no fue creado por Dios, puesto que si necesita la intervención de Dios, entonces no es correcto, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque lo que tú estás pensando, tu paradigma, tu sobreentendido, es que Dios ha creado un universo en el que Él no quiere intervenir. Dios podría haber creado un universo donde Él haya previsto que pueda intervenir. Sí. Las personas que dicen eso están diciéndole a Dios lo que puede o no puede hacer. Dios ha creado un universo, o puede haber creado un universo, donde Él haya tenido la capacidad para intervenir. ¿Para qué? Para darte las demostraciones de que Él existe, de que está en tu vida. Para que el 92% de los médicos digan, yo creo en los milagros, y el 55% yo he visto una curación que es milagrosa. ¿Qué quiere decir una curación que es milagrosa? Que según la ciencia no lo puedo explicar. El 55% de los médicos en Estados Unidos, y esto es un estudio del año pasado, creo, de hace 2 años, piensa que ellos han observado una curación que no tiene explicación y que es milagrosa y que por tanto tiene una intervención de Dios. Los milagros en Lourdes pasan, sí, pero los miramos de esa forma como diciendo, con cierto despecho, "Ah, eso, ¿quién cree en los milagros?". Pero oiga, que antes de ayer se acaba de decir que ha habido otro milagro. La Iglesia Católica, se lo digo a esos sacerdotes, su Iglesia ha dicho que ha habido un milagro. Estoy completamente de acuerdo, José Carlos, y de verdad que te agradezco mucho esta entrevista porque una de las razones por la que he montado el podcast es para aprender y que me corrijan mis errores, ¿no? Y te lo agradezco de corazón. Claro, este argumento se podría decir, bueno, la magia, lo que se entendía antiguamente como magia, era aquello que era, pues todavía no se podía explicar. Entonces, ahora se podría utilizar lo mismo para los milagros. Son situaciones en las que ahora quizás no se puede explicar, pero en el futuro sí. Pero completamente de acuerdo que hay una intervención divina en todos los casos de los milagros. Tienes razón, hay cosas que lo que pasa es que eso es lo que yo llamo el escepticismo de las fisuras. ¿Qué es el escepticismo de las fisuras o de los agujeros? Es yo voy a seguir no creyendo, no importa lo que me digas. Y entonces un argumento es, no, 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 ahora no, pero estoy seguro que dentro de 20 años alguien me dirá cómo al cojo de Calanda, no sé si lo sabes, el cojo de Calanda estaba cojo, cojo, sin pierna, y le apareció la pierna de un día para otro. ¿Vale? Está testificado por notarios, es verdad que pasó en el siglo XVI o en el siglo XVII, pero está testificado por notarios, personas que le habían visto. Entonces alguien dirá, no, pero esto todavía, dentro de 20 años alguien me dirá cómo puede aparecer una pierna como si fuera el rabo de una lagartija. Eso se llama el escepticismo de las fisuras, que es yo quiero seguir no creyendo. Cualquier prueba que me des, me voy a ser incólume a no creer. Cuando un médico actual dice, no, mire, este señor se estaba muriendo. El último de Fátima es un tipo británico que llevó a Fátima muriéndose, eh, porque además le habían dado en la Primera Guerra Mundial, le había perdido la mitad del cerebro, una cosa así, de una explosión. Y de hecho, yendo hacia Fátima con unos sacerdotes protestantes, le dijeron, mire, perdona Fátima, a Lourdes, no vaya porque no llega. Llegó, se curó, vivió unos 20 años más y ese sacerdote que se lo encontró de camino a Lourdes se convirtió al catolicismo. Entonces, bueno, a lo mejor todavía tenemos la esperanza de que alguien descubra la posibilidad de cómo es una persona que había perdido la mitad del cerebro pudo seguir viviendo 20 años más. Yo creo que se necesita mucha fe para ser ateo. Totalmente. Entonces, los milagros, pero volvemos al punto original. Los evangelios se escribieron por personas que estaban diciendo lo que habían visto. Lo dijeron para que tú y yo lo creyéramos. Dijeron lo que habían visto. Dijeron que Jesucristo multiplicó los panes y los peces. Y solo desde una perspectiva muy racionalista y muy soberbia podemos decir, no, eso no fue así. Realmente lo que pasó es que Felipe había traído peces en otra manera. Pues miren, no, no. ¿Sabe por qué no, entre otras cosas? Porque Jesucristo nos dijo que las puertas del infierno no prevalecerían. Y eso significa también el error. Es decir, que eso que hemos creído desde entonces, desde el principio, y eso que se escribió, es exactamente lo que él quería que se escribiera.
Nuestro error también es intentar darle una explicación a todo. Pero racionalista, Claro. no racional. Nuestra fe es razonable. De hecho, yo diría que el cristianismo es la religión razonable. No hay nada en el cristianismo que se oponga a la razón, pero no es racionalista, es razonable. No hay nada, ni el misterio de la Trinidad, ni la doble naturaleza, nada que se oponga a la razón. Lo digo porque también mis amigos los musulmanes dicen, bueno, pues Jesucristo no puede ser hombre, porque eso no es razonable. Sí lo es. Yo no lo habría hecho, pero yo no soy Dios. A mí me parece un abajamiento espectacular. Que Dios se haya hecho hombre para salvarme a mí, lo único que puedo hacer es dar muchísimas gracias y con humildad reconocerlo. Pero que Dios no puede hacerse hombre, está dentro de sus posibilidades, absolutamente. ¿Es contradictorio? No. ¿Es imposible? No. Luego sí puede ser. Ahora, ¿es lo que yo haría? Pues a lo mejor no. Mm. Y de las últimas preguntas, José Carlos, cuando decimos que Dios es omnipotente, mucha gente piensa que con un chasquido de dedo puede hacerlo todo, que bueno, si Dios es omnipotente realmente puede hacerlo. Pero la gente se cree que si Dios quiere convertir esta mesa en redonda, de repente ocurre algo que la convierte en redonda. Pero me explicó precisamente otro sacerdote que lo que haría sería, a través tuya o mía o de cualquier otro elemento del universo, es hacerla redonda. Y eso se necesita tiempo, o sea, omnipotente no quiere decir que pueda hacerlo todo ya, ¿no? Omnipotente significa que puede hacerlo todo, sí. Eso no significa que yo le diga cómo hacerlo. Y yo, bueno, por favor, que no me quiero meter con los sacerdotes para nada, pero yo creo que si Dios quisiera hacer esta mesa redonda, lo haría. Ya. Y si no, lo haría de otra forma. Lo que quiero decir es que no le tenemos que decir a Dios cómo hacer las cosas. Él las hará como Él quiera. Y hay veces que las hace redonda, ya. Y hay veces que efectivamente a través de lo que supongo que está hablando el sacerdote ahora, pues, estaría hablando sobre la teoría de la evolución. Entonces, oye, ¿Dios puede habernos traído a través de los mecanismos de la evolución? Sí. ¿Dios puede haberlo hecho con creación desde la nada? Sí. Lo cierto es que hoy por hoy ¿sabes? El jurado todavía está fuera. La teoría de la evolución está cada vez más discutida, esa es la verdad. Yo en el libro de Nuevas Evidencias Científicas, yo menciono y hago 3 capítulos sobre la teoría de la evolución. No hay nada en la teoría de la evolución que esté en contra del cristianismo, pero también es verdad que parece que la evolución, la macroevolución, es decir, la evolución de especie a especie, no es posible. Lo último que nos dice la ciencia es que no ha habido suficientemente tiempo para que eso haya pasado, mientras que la microevolución, a nivel microscópico, pues parece que sí es posible. Pero en cualquier caso, como dijo John Henry Newman, que lo vivió prácticamente primero, no hay nada en la teoría de la evolución eh, que desdiga lo que dice el cristianismo. Em, y luego, ¿Dios es omnipotente? Sí, es omnipotente. ¿Qué significa eso? Que puede hacerlo todo, ¿verdad? Sí, que lo puede hacer todo. Sí. ¿Dios puede mentir? No. No. Bueno, Entonces no quizás es sí, omnipotente. pero no lo hace. Quizás sí, pero no lo hace. No, no puede, porque va contra su propia naturaleza. Dios puede hacer un triángulo cuadrado. No, ¿Por qué? porque un triángulo siempre tiene Pero entonces no es omnipotente. bueno, entonces sí podría. No, no Bueno, puede. pero convertiría el triángulo en un cuadrado, no Dios puede hacer entonces no es un triángulo. claro. Dios puede hacer un círculo cuadrado. No. Dios puede hacer un hijo único que tenga un hermano mayor. No. Mm, Son lo que se llama imposibles metafísicos. mm. Es decir, ¿qué es lo que Dios no puede hacer? Tienes razón en algo que has dicho. Decía Santo Tomás que más que Dios no puede es que no se puede. No se puede un triángulo cuadrado, no se puede. Está en contra de sus propias esencias, es un imposible metafísico. ¿Dios puede mentir? No, porque no se puede. Dios no se puede contradecir. Ese es el Dios que creemos. Ese es el Dios de la ciencia. La ciencia existe precisamente porque Dios no se contradice. Porque la teoría de ¿sabes? La gravedad va a pasar porque Dios no se contradice. ¿A dónde nos lleva eso? Realmente nos lleva también a lo que suele salir, que es el problema del mal.
¿Por qué existe el mal? Porque nosotros nos comportamos mal, existe el pecado, hacemos mal uso de nuestra libertad, se produce el pecado y por tanto se produce un mal, que puede ser físico o espiritual. ¿Dios puede impedirlo? Podría. Podría. Si no quisiera respetar nuestra libertad, sí. Entonces no serías ya un ser humano, No, sería una entonces marioneta. serías una máquina. Sí, Pero Dios te ha hecho humano sí. y quiere que Fernando sea humano. Ujú, Entonces, si te quita la libertad, Fernando ya no es humano. Se contradiría a sí mismo. ujú. Luego no te puede quitar la libertad. O sea, Dios lo que está diciendo es que nunca va a hacer, no puede hacer algo que vaya en contra de lo que quiere. No se va a contradecir. Dios nos dio la libertad y con eso se la jugó. Mm, Y nosotros hemos hecho mal uso de la libertad y encima tenemos la cara dura de responsabilizárselo a Él. A mí eso me parece un poco fuerte. Pero vamos, lo cierto es que no, Dios no te va a quitar la libertad del mismo modo que Dios hace que los triángulos tengan tres lados. Si no, no sería un triángulo, sería un cuadrado. Si tú no tuvieras libertad, no serías Fernando, sino serías una máquina. mm, Muy bien, pues una vez que ha pasado eso, las consecuencias de tu libertad son las consecuencias naturales que vienen de aquello que Dios te dio. Ahora, la ventaja que tiene ser cristiano es que nosotros sabemos, porque nos lo ha dicho Él, que todo es para bien para aquellos que aman a Dios. ¿Te acuerdas que te lo dije? Eso significa que incluso el pecado, como dice San Agustín, incluso el pecado es para bien para aquellos que aman a Dios. Es decir, Dios puede convertir eso malo en algo positivo, ujú, pero solo Dios puede. ¿Cómo lo hace? A través de la redención. Pero eso ya es otra historia. ujú. Me ha recordado al debate filosófico de lo perfecto, si Dios es perfecto, no puede salir lo imperfecto, pero si es perfecto, debería poder crear lo imperfecto, porque lo perfecto puede crearlo todo. Entonces también podría crear lo imperfecto. ¿Cómo entiendes tú esto con respecto a que estamos creados a imagen y semejanza de Dios? Porque si estamos creados a su imagen y semejanza, quiere decir que Él también tiene libertad y Él también puede obrar mal si quisiera. No, en absoluto. Tú eres Dios. Estoy creado a su imagen y Eres semejanza. Dios. No, ¿Qué significa su imagen y semejanza? Tú eres a tu imagen y semejanza de tus padres. Eres tus padres. no. Pues ya está. Vale, acabo de entenderlo. Y la última pregunta, siempre dejo el último espacio, los últimos minutos para que los invitados digan lo que quieran. Así que si quieres aclarar algo Yo creo que he dicho más de lo o que... mandar un mensaje, No, nada. Que muchísimas gracias por la entrevista que, y que Dios te bendiga. gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, José Carlos.